1919, un joven entusiasta de 17 años llamado Karl Popper se afilió a la Asociación de Estudiantes Socialistas de Viena y poco después al Partido Socialdemócrata de los Trabajadores de Austria, de ideología marxista. Como tantos otros jóvenes, Karl Popper soñaba con un mundo mejor. En junio de ese mismo año hubo una manifestación violenta en la que perdieron la vida varias personas, algunas conocidas del propio Popper. Este se percató entonces de que había una falla moral importante en la idea de usar la violencia para hacer la revolución, una idea que implicaba el sacrificio de vidas humanas. Desde entonces, Popper se convirtió en un abierto defensor de los valores democráticos. A principios de los años 30, Popper vivió el ascenso del fascismo con enorme preocupación. Sus padres eran judíos de nacimiento y aunque se habían convertido al luteranismo y eran oficialmente cristianos, Popper intuía que la retórica antisemita podía tener graves consecuencias. Se apresuró a publicar su primer libro porque así tendría mayores posibilidades de emigrar a un país en el que las personas no fueran perseguidas por su raza. Cuando Hitler se anexó a Austria, Popper no tuvo más remedio que huir. Después de algunas vicisitudes, por fin pudo conseguir un puesto académico a 19,000 kilómetros de distancia en Nueva Zelanda. Y allí, mientras Europa se desgarraba en el peor conflicto armado de su historia, la Segunda Guerra Mundial, Popper pudo escribir este libro considerado un clásico del pensamiento político contemporáneo, La sociedad abierta y sus enemigos. En el primer párrafo del capítulo 24 de esta obra imprescindible encuentro la siguiente sentencia: el conflicto entre el racionalismo y el irracionalismo se ha convertido en el problema intelectual, quizá incluso moral, más importante de nuestro tiempo. Popper no pensaba, desde luego, en Donald Trump ni en los populistas del siglo XXI, sino en los comunistas, los historicistas, los nacionalsocialistas, etc. Pero su línea de argumentación se ha vuelto hoy tan actual como en aquel entonces. Después de todo, también las democracias contemporáneas están amenazadas por la irracionalidad. Uno de los hallazgos brillantes de Popper fue darse cuenta de que, como acabamos de citar, la gran disyuntiva, el conflicto profundo, no era entre izquierda y derecha, ni entre obreros y burgueses, sino un conflicto intelectual y moral entre dos actitudes vitales diametralmente opuestas: el racionalismo y el irracionalismo. Así define Popper el racionalismo. Es una actitud en que predomina la disposición a escuchar los argumentos críticos y a aprender de la experiencia. Fundamentalmente consiste en admitir que yo puedo estar equivocado y tú puedes tener razón, y con un esfuerzo mutuo podemos acercarnos los dos a la verdad. Popper sabía, como buen humanista, que todas las personas tenemos la oportunidad, no la necesidad, pero sí la oportunidad de ser racionales y que, por lo tanto, todos somos fuentes potenciales de información racional. Esto nos permite participar en una comunidad muy singular y que ha demostrado ser, pese a su fragilidad, una comunidad superior, pacífica y próspera. La comunidad democrática, la comunidad no tribal,
la comunidad del racionalismo. Para decirlo en forma acaso demasiado burda, es fácil ponernos de acuerdo en que 2 más 2 son 4. Pero Popper pone un mejor ejemplo. Dice que aunque todos adquirimos una lengua materna, a fin de cuentas, todas las lenguas maternas son en su mayor parte traducibles. Esto significa, primero, que son inteligibles y segundo, y más importante, que todos podemos darnos a entender, llegar a un mutuo entendimiento, incluso si estamos separados por enormes distancias culturales. El irracionalismo, por su parte, propone algo muy distinto, que lo que importa es la tribu o la élite a la que uno pertenece y que en última instancia estamos gobernados por una pertenencia emocional, que la razón es incapaz de crear verdadera comunidad y que siempre hay aglutinantes superiores, la raza, la nación, la voluntad divina, la clase social a la que se pertenece, las pasiones, el destino, las estrellas, etc. El problema con la pertenencia emocional es que siempre termina por separarnos. Amamos a unos pocos, sentimos simpatía por otros y muchos otros más nos son indiferentes. Esto es totalmente normal, pero podemos entender racionalmente que de cualquier manera estamos obligados a hacer lo posible por disminuir el sufrimiento, incluso de personas que nunca vamos a conocer, por las que no sentimos nada en especial y cuyas cuitas solo podemos imaginar. Ejemplos de irracionalismo son el marxismo, el nacionalismo, el romanticismo, las religiones, etc. Por ejemplo, Marx negaba la posibilidad de una comunidad basada en la razón, porque según él, todas las personas, por el hecho de pertenecer a una clase social, tenían una manera de pensar y no había acuerdo posible entre obreros y patrones. La condición social determina la ideología y esta, según Marx, era más importante que la razón. Hay pues en Marx un abierto desprecio por la racionalidad. Sin embargo, el ejemplo más a la mano de irracionalismo es, desde luego, y para nuestra desgracia, Donald Trump. It's Rubio. Si hay algo que Trump desprecia más que los mexicanos, los musulmanes o los débiles, eso es la racionalidad. No le importa en lo más mínimo la coherencia racional. Un día dice una cosa, después dice lo contrario, más adelante vuelve a decir lo que había dicho en un principio y luego niega haber dicho lo que todos sabemos que sí ha dicho. Ha llegado al extremo de negar haber escrito lo que cualquier persona, usted o yo, podemos todavía leer en su Twitter. A él no le importa ser razonable. Para él siempre hay algo más importante y más grande que la racionalidad. Él mismo, su ego, su emoción en tiempo presente, su poder, su capricho, su gusto, su prejuicio, su ocurrencia, su supuesta grandeza. Trump dijo que Japón debía producir sus propias bombas nucleares. Otro día dijo que por supuesto que no, y otro día, para variar, que jamás dijo lo que había dicho. Se ha contradecido flagrantemente en casi todos los temas sociales relevantes. El déficit gubernamental, la deuda externa, el sistema de salud pública, el aborto, el cambio climático, la tortura,
el financiamiento a los candidatos, el fraude electoral, el Ku Klux Klan, la OTAN, Israel, etc. No diré nada respecto al trato que ha dado a México y a los mexicanos, uno de los espectáculos políticos más vergonzantes que se hayan visto en muchos años. Su soberbia, su cinismo, su desvergüenza revelan a una personalidad enferma y peligrosa. Pero también nos revelan un hecho no menos desconcertante, que en el país fundado por individuos tan admirables como George Washington, Thomas Jefferson y John Adams, personas cultísimas, existe hoy un número muy importante de adultos para los que la racionalidad no vale ni siquiera un rábano. En este sentido, el ascenso de Trump al poder es una de las consecuencias más desagradables de un mundo que cada día se inclina más hacia la irracionalidad y se aleja más del racionalismo. Y como apuntamos al principio, el racionalismo se desprende del reconocimiento de la posible racionalidad de todas las personas y por lo tanto es una de las fuentes de la que emana la cultura democrática. Karl Popper no era un fanático ni siquiera de su racionalismo. De hecho, admitía que la vida democrática y la vida racional exigen de un curioso acto fundacional que está más allá de la razón. Se refería, desde luego, a la fe en la razón. Leo en la página 398 de la edición española de La Sociedad Abierta y sus enemigos lo siguiente: la actitud racionalista se caracteriza por la importancia que se le asigna al razonamiento o a la experiencia. Solo aquellos que se hayan dispuestos a considerar el razonamiento o la experiencia se dejarán convencer por estos. Ningún argumento racional tendrá un efecto racional sobre quien no quiere adoptar una actitud racional. Por eso es que no tiene ningún sentido argumentar con Donald Trump o con cualquier otra persona que prefiera no salir de su irracionalidad. Esta es, a fin de cuentas, la gran limitación del racionalismo y de la democracia. Para aceptar estos dos grandes principios civilizatorios, hace falta un cierto tipo de actitud. La razón, la democracia, la civilización, los derechos humanos, solo tienen fuerza e importancia cuando los seres humanos decidimos otorgárselas. De ahí su urgencia y su mérito. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.